El síndrome de respuesta inflamatoria compensatoria es la respuesta del organismo necesaria para contrarrestar la agresión inflamatoria. Frecuentemente durante la sepsis se desarrolla un estado de hiperactivación del sistema inmune en respuesta a la agresión por un patógeno. Sin embargo, algunos pacientes sépticos evolucionan hacia un estado inmunoparálisis denominado síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. Si esta reacción es muy severa, puede manifestarse clínicamente como alergia o inmunosupresión, comprometiendo la recuperación del paciente, como una susceptibilidad a las infecciones aumentada, lo cual debe a que en el CARS los mediadores antiinflamatorios que se liberan, especialmente las citoquinas, tienen un efecto importante sobre la función de los monocitos, incluyendo la actividad de presentación de antígenos. En varios pacientes, las manifestaciones clínicas de la sepsis no se corresponden a una respuesta inflamatoria sistémica por citoquinas, sino que se debe a una respuesta antiinflamatoria refractaria. Así, la acidez del CARS lleva a una respuesta antiinflamatoria exagerada del mismo modo que una respuesta proinflamatoria exagerada del CIRS. El CARS se ha asociado con cambios en el sistema inmune de los que se destacan alteraciones de la expresión de HLDR en monocitos, la apoptosis en linfocitos y el aumento de las citoquinas reguladoras, los cuales parecieron influir en el desarrollo de infecciones secundarias y la muerte del paciente. Expresión de HLA-DR en monocitos. Los monocitos son células del sistema inmune que se originan a partir de precursores mieloides presentes en la médula ósea, los cuales entran a la circulación y días después migran a los tejidos para diferenciarse en macrófagos. Los monocitos expresan en su forma constitutiva la molécula HLA-DR en su superficie, y se ha determinado que en individuos sanos el porcentaje de monocitos que la expresan es mayor al 90%. Sin embargo, su expresión puede estar disminuida de manera parcial o total en pacientes con sepsis. Este proceso se ha asociado a defectos en la producción de citocinas proinflamatorias y en la presentación antigénica a los linfocitos T, alterando el desarrollo de una respuesta adaptativa adecuada. En estudios que se han realizado en pacientes con sepsis grave, se ha encontrado que el porcentaje de monocitos que expresan la molécula HLA-DR de los individuos que fallecieron era significativamente menor al momento del ingreso con respecto a los sobrevivientes. Los niveles disminuidos de la expresión de monocitos del antígeno leucocitario humano también se han relacionado con el desarrollo de infecciones secundarias en pacientes con sepsis. La evidencia recopilada hasta el momento ha permitido proponer que la expresión de monocitos del antígeno leucocitario humano debería ser empleado para el monitoreo del paciente en estado crítico, en adultos y niños, aunque también parece predecir de manera temprana el pronóstico de pacientes con sepsis neonatal. Es indispensable realizar una caracterización muy completa de las alteraciones de la expresión de monocitos en los pacientes sépticos, antes de emplear este posible biomarcador de manera rutinaria, ya que su estado se ha observado la expresión de esta molécula puede ser modulada de manera diferencial, de acuerdo al tipo de... Otro cambio en el sistema inmune va a ser la apoptosis del linfocito. Esta es un tipo de muerte celular que morfológicamente se caracteriza por la contracción celular y la compactación y fragmentación del núcleo. Se va a dividir en apoptosis extrínseca y apoptosis intrínseca. La apoptosis extrínseca es un fenómeno que puede ocurrir mediante la interacción de un ligando que interactúa con un receptor ubicado en la membrana plasmática de la célula. Un ejemplo de este sería la interacción del factor de necrosis tumoral alfa con su receptor. Un predominio de las proteínas proapoptóticas sobre las antiapoptóticas debido al daño endógeno, lo cual induce la liberación del citocromo C por parte de la mitocondria y la activación de las caspasas efectoras, se le conoce como apoptosis intrínseca. Durante este proceso, las células en apoptosis liberan mediadores lipídicos, los cuales atraen macrófagos, pero al mismo tiempo pueden inhibir la liberación de las citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 12 y aumentar la liberación de factores inmunosupresores como la interleucina 10. Se ha observado que los pacientes con sepsis presentan evidencia de apoptosis masiva de linfocitos, tanto en sangre periférica como en tejido linfoide. Esta muerte es inducida tanto por la vía extrínseca como por la intrínseca en los linfocitos.
La apoptosis se ha observado en diversas poblaciones de linfocitos T, como por ejemplo los linfocitos T CD4, CD8 y en los antígenos leucocitarios humanos presentes en el vaso de individuos con sepsis grave. Predominio de la respuesta tipo Th2 sobre Th1. Los linfocitos TCD4, también denominados ayudadores, representan una población celular heterogénea que se puede clasificar de acuerdo con el perfil de citocinas producidas luego de ser estimulados. Durante las fases tempranas de la presentación antigénica, las células dendríticas activadas producen interleucina 12, que induce la polarización de los linfocitos T hacia un perfil Th1, caracterizado por la producción de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Sin embargo, este fenómeno es transitorio y estas mismas células propician la respuesta tipo Th2, en la que predominan las citocinas reguladoras como la interleucina 4 y la interleucina 10. Algunos individuos con sepsis presentan niveles plasmáticos elevados tanto de citocinas proinflamatorias como de citocinas antiinflamatorias. Sin embargo, el predominio de la interleucina 10 sobre el factor de necrosis tumoral alfa es considerado como un indicador de mal pronóstico. La interleucina 10 puede ser producida por linfocitos T polarizados hacia la respuesta tipo Th2. Esta citocina reguladora también puede ser secretada por monocitos, macrófagos, células dendríticas mieloides, neutrófilos y células T reguladoras. La producción de la interleucina 10 por parte de las células T puede ser modulada a través de la interleucina 6 y el factor de crecimiento transformante beta, mientras que en los macrófagos la producción de la interleucina 10 es mediante la proteína C reactiva. La interleucina 10 juega un papel muy importante en estos síndromes y desarrolla varias funciones importantes, como regular la respuesta inmune frente a los patógenos. Esta actividad biológica se ejerce mediante la inhibición en la producción de las citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral, interleucina 6, 12 e 1, y la regulación negativa de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 en monocitos activados por polisacáridos. Inhibe la de moléculas coestimuladoras como CD80 y de la molécula de adhesión ICAM1 en monocitos o macrófagos. Inhibe tanto la generación de antígenos de diferenciación derivados de monocitos como su maduración estimulada por polisacáridos, alterando de esta manera la presentación antigénica y por ende la proliferación y activación de las células T. Contrariamente a lo que se pensaba anteriormente, el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico era la principal causa de mortalidad por sepsis. Desde entonces se ha establecido que la mortalidad tardía se ha asociado típicamente con mayores niveles de citocinas antiinflamatorias asociadas con CARS y susceptibilidad a complicaciones secundarias. Síndrome de respuesta antagonista mixta, MARS. Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica temprana, SIRS, y un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria posterior, CARS, ocurren secuencialmente en la sepsis. La coexistencia de ambos se conoce como síndrome de respuesta antagonista mixta o MARS, suma los mecanismos de acción del SIRS y del CARS. Es decir, que puede haber múltiples fluctuaciones de SIRS y CARS, pudiendo algunos pacientes sufrir un síndrome mixto. En el quinto estadio o final de SIRS hay una disonancia inmunológica que puede tomar varias formas. Una de ellas puede oscilar entre periodos de severa inflamación o severa inmunosupresión que pueden propiciar la aparición de infecciones secundarias que a su vez permiten la presencia de nuevas respuestas proinflamatorias o antiinflamatorias, como un círculo vicioso que se perpetúa hasta la muerte. Por tanto, la respuesta del organismo a un daño inicial de cualquier tipo, ya sea infeccioso, traumático o una quemadura, será una respuesta inflamatoria, pudiendo producirse como resultado el SIRS, el CARS o MARS, según predomine la respuesta proinflamatoria, antiinflamatoria o mixta. El espectro de consecuencias derivadas de estas respuestas, denominado CAUS. Una de las consecuencias de estas respuestas combinadas ha sido denominado CHAUS, donde C es el compromiso cardiovascular o shock cardiovascular, donde el SIRS predomina, H es la homeostasis, hay un balance entre SIRS y CARS, hay la apoptosis, SIRS predomina, o disfunción orgánica, SIRS predomina, S es supresión del sistema inmune, CARS predomina. Resulta fundamental diagnosticar la situación inflamatoria real del paciente, SIRS, CARS o MARS. Para ello se ha comenzado por definir diferentes tipos de respuesta inflamatoria tras la agresión. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica representa una excesiva respuesta proinflamatoria. Su evolución hacia la disfunción multiorgánica induce un pronóstico desfavorable. El síndrome de respuesta compensadora antiinflamatoria permite la progresión del agente agresor y conduce a la muerte. Una respuesta equilibrada entre ambos síndromes, MARS, permite una adecuada resolución del proceso inflamatorio, como se puede observar en este mapa, que va desde la agresión, la liberación de células inflamatorias,
la rápida llegada de células antiinflamatorias hasta la resolución de este proceso.